Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar y compartir el cafecito con Enrique de León, que es dirigente del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y que junto a representantes de otras 2 o 3 entidades ecológicas internacionales tuvieron una serie de reuniones la semana pasada con ejecutivos del Deutsche Bank de Alemania, el ING de Holanda y el Société Générale de Francia. 3 de los bancos que conforman el pool de bancos que da un financiamiento de 636 millones de dólares para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, y que ellos han denunciado primero que contravenía acuerdos internacionales por el medio ambiente, y luego el tema de la sobrevaluación, de las irregularidades en las licitaciones. Bienvenido y muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Amelia y Uchi. Hemos venido del avión para acá. Sí, hay que decir que nosotros creíamos que tú regresabas el sábado. No. Y resulta, señores, que Enrique llegó esta madrugada a las 2:30 desde Europa. Yo creo que antes de iniciar... Y aquí está, gracias por ese esfuerzo. Claro que sí. Al contrario, gracias a ustedes. Y antes de iniciar con los detalles de esa visita que usted acaba de hacer a Europa, yo creo que vale la pena destacar nuevamente que se ha confirmado que iniciaron los arrestos hace un momento, los arrestos relacionados con este caso de Odebrecht, que ya se ha podido confirmar porque ya existen las imágenes y los videos que muestran la llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva de varias figuras conocidas del mundo de la política de República Dominicana. Estamos hablando de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno, quien fue presidente del Senado en el periodo de Hipólito Mejía a partir del año 2002. Estamos hablando de Rudy González, que es diputado fue diputado del Partido Revolucionario Dominicano. Estamos hablando del ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Radamés Segura, Temístocles Montaz, actual ministro de Industria y Comercio, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien precisamente la semana pasada estuvo en una conversación con el procurador, dijo él. Él primero dijo que él se presentó porque él quiso, después dijo que lo llamaron, supuestamente hablando de los préstamos que se han asumido relacionados con Odebrecht. Ya varios medios confirman a Ángel Rondón, aunque no hemos visto su imagen aún. Ángel Rondón también estaría dentro de este conjunto, y no hemos visto imágenes de Víctor Díaz Rúa, pero ahí está, Temístocles Montaz, están viendo en pantalla en este momento, Andrés Bautista. La mayoría de estas fotos corresponden al periódico El Nuevo Diario, que ha sido el medio que primero subió estas fotografías a través de sus redes sociales, como ustedes pueden ver, acompañados de la unidad SWAT de la Policía Nacional. Así llegaron estos reconocidos políticos dominicanos al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hace un momento. Así que estaremos pendientes de cualquier novedad relacionada con este caso. Bien, entonces Enrique de León, ¿cómo se llama? El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático fue con otras organizaciones a esos bancos. Quisiéramos que nos resuma lo que les comunicaron los altos ejecutivos de cada uno de los 3 bancos mencionados, el de Francia, el de Alemania y el de Holanda. No, faltaría sumar también a SACE. SACE es la aseguradora del préstamo, que es italiana, por eso hablamos de Roma. Exactamente, cuando hablamos contigo, exacto. Tú estabas en Roma. Sí, en general, hay en los bancos, hay un escándalo con respecto a Odebrecht. Es decir, nadie duda en el mundo de que en Punta Catalina, Odebrecht hizo lo que ha hecho en todos los sitios. Ellos lo que quieren es tener datos específicos, porque se trataría de romper el contrato de financiamiento. Y tienen que tener cómo defenderse frente a una posible demanda del gobierno dominicano. Pero
hay la firme decisión de estos bancos de tan pronto tengan los datos en concreto, con una investigación propia. Han abierto una investigación con una firma de abogados independientes. Procederían a romper el contrato de financiamiento de Odebrecht, de Punta Catalina, y mientras tanto no van a dar un solo centavo. Es decir, que suspendieron los desembolsos. En lo que el hacha va y viene, están suspendido el financiamiento. Claro, entre los bancos hay matices. Por ejemplo, Société Générale nos manifestó que ellos fueron víctimas de Odebrecht. No solo porque Odebrecht le está haciendo daño a su imagen corporativa con el escándalo y con las acciones que ha hecho en el proyecto de Punta Catalina, sino porque ellos consideran que se ha tomado dinero de manera directa o indirecta, del dinero que ellos han estado financiando, precisamente para la corrupción en Punta Catalina. Es muy importante que el público, el país sepa que los ojos de todo el mundo están puestos sobre nosotros, sobre este país. Porque aquí Odebrecht fue su casa. Desde aquí Odebrecht produjo los actos de corrupción en los demás países. Un hecho ya establecido es que su departamento de soborno lo sacaron de Brasil y lo pusieron aquí. En el Palacio Nacional. Porque ahí que estaba Joao Santana. Entonces, trabajando. Es decir, eso es un escándalo. No, porque ese departamento aquí lo dirigía Migliaccio, y no recuerdo el nombre del otro, y tenían una oficina establecida en una torre. Creo que en la misma de Odebrecht. En la misma donde está Odebrecht. Bien, el punto es que los bancos tienen una determinación de que mientras no se aclare la situación, no van a financiar. Y están en la disposición de cortar el financiamiento de manera definitiva tan pronto ellos tengan los elementos que le permitan hacer la rescisión del contrato de financiamiento. Esa detención del financiamiento que usted menciona, usted dice que se va a detener el financiamiento. ¿Ya eso ha sido comunicado oficialmente o le entregaron a usted una constancia? ¿Es un asunto de palabra inicialmente? ¿Cómo? Bueno, desde mayo del año pasado no se ha hecho un nuevo desembolso. Okay. Pero también, por ejemplo, nosotros asistimos... No había estallado el escándalo todavía, estalló en diciembre. Todavía. Sin embargo, ya se sabía que Odebrecht estaba involucrado y estaba bajo investigación de Lava Jato, sí, y que el préstamo de Bandes, del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil, estaba siendo investigado bajo la sospecha de tráfico de influencia. Desde mayo ya eso se sabía, y los bancos detuvieron. Suspendieron los desembolsos. Suspendieron. Sobre todo porque nuestras organizaciones, que además de nosotros, es Bantrac, es Amigo de la Tierra, y Urge Walt y Recomón de Italia. Entonces eran 5 entidades. Sí, 5 entidades. Venimos celebrando una campaña desde hace 2 años para detener la inversión de los bancos, en primer lugar por el carbón. Sí. Los bancos nos dieron una estupenda noticia que trasciende incluso a lo que estamos hablando ahora, de su importancia. Gracias a nuestra campaña que se inició contra el carbón, que se inició con Punta Catalina, los bancos europeos, todos los bancos europeos, el 1 de enero de este año, decidieron que a partir de esa fecha no va a haber más financiamiento al carbón, ni para financiar la explotación minera. Exacto, ni para minas ni para plantas. Para energía, producir energía, pero tampoco para el capital para las operaciones de las plantas. Es decir, que eso tiene una trascendencia enorme. ¿Por qué? Porque realmente si se puede conseguir la suspensión del carbón,
como fuente de energía, vamos a conseguir que el Acuerdo de París se cumpla. Porque el carbón es el combustible que más emisiones de dióxido de carbono produce la atmósfera, que es precisamente la causa del calentamiento global y del cambio climático. Nosotros tuvimos que agradecerle a los bancos, al Banco Société Générale en París, un hecho que ellos nos confirmaron. Nos manifestaron que en mayo del año pasado ellos le enviaron el mensaje claro y firme al gobierno dominicano que si se usaba los fondos de pensión, los 600 millones de dólares que se habían sacado, se había decidido... Recursos de los trabajadores dominicanos. De los fondos, ellos le manifestaron a la CDE y al gobierno que si se usaba esos fondos ellos se retiraban, porque era imposible para Société Générale y para los bancos europeos que la contrapartida de su financiamiento fuese precisamente fondo de pensión, en una operación que es altamente riesgosa y además con carbón, que eso en Europa todos los fondos de pensión tienen prohibido la inversión en carbón. Los bancos dependen de su credibilidad y en países desarrollados e institucionalizados evitan por todos los medios que se les ligue se les vincule a operaciones, a actividades dudosas. Así es, bajo sospecha de corrupción. Cuando ustedes acudieron a estas reuniones, ¿en calidad de qué fue el Comité de Cambio Climático? Como parte de una campaña que iniciamos varias organizaciones que acabo de mencionar para parar la inversión de los bancos para Punta Catalina por ser de carbón. Posteriormente se ha añadido, especialmente a partir del 21 de diciembre del año pasado, donde ya el delito de corrupción de Odebrecht fue confesado por ella misma. Sí. Es decir, le dijimos a los bancos, porque los bancos nos comunicaron, bueno, nosotros no podemos suspender el financiamiento, nos habían comunicado el financiamiento de Odebrecht por carbón. La decisión de no financiar carbón fue el 1 de enero y ya existía 13, el contrato de financiamiento para del Punta 2013, Catalina. pero por esto sí, por corrupción. SACE, que es la empresa aseguradora, que es una empresa pública italiana, la que asegura el préstamo. Sí, eso tuvieron los principales ejecutivos que se reunieron con nosotros. Su preocupación era el mecanismo legal para hacer la interrupción. Ellos se preguntan por qué el gobierno dominicano insiste en continuar con Odebrecht. Ellos no le ven sentido a eso. Es decir, cómo una empresa que ha confesado corrupción hasta el 2014. En el mundo tiene que estar todo el mundo preguntándose eso. Entonces nos preguntaban que si había una legislación que pudiera impedir a Odebrecht. Nosotros les explicamos que la ley 340, la ley contra soborno. Y dicen, bueno, ¿y por qué el gobierno no la aplica? Así no pondría en riesgo nuestro aporte, nuestro financiamiento. Ahora nosotros es imposible que sigamos en un proyecto donde el gobierno insista en seguir con una empresa que manifiestamente ha cometido. Eso está más claro que el agua. Es decir, nuestra preocupación. Estos bancos europeos dicen, pero sigue con Odebrecht, incluso a pesar de la propia ley dominicana. Entonces está en riesgo el recurso que ellos están aportando. Entonces ellos incluso SACE nos planteaba que en el préstamo hay dos cláusulas que pueden ser usadas y que ellos probablemente usen. Es la de fuerza mayor, la cláusula de fuerza mayor, que siempre se utiliza cuando se quiere romper algo, y considerar
la confesión de Odebrecht como el mega escándalo de Odebrecht como fuerza mayor, como un evento catastrófico. No sabemos si ellos lo saben, pero hay otro elemento, y es que en el contrato, como había que cumplir con los acuerdos internacionales anticorrupción, se estableció que la Odebrecht se comprometía a no usar prácticas ilegales. Esa es la segunda cláusula, una cláusula de confiabilidad, sí, que es donde el gobierno, como la empresa, aceptan, plantean de antemano que no van a cometer ninguna ilegalidad y van a tener un desenvolvimiento libre de corrupción. Es muy... mire, esto tiene repercusión para el pacto eléctrico, que se reinició una vez más la semana pasada. Catalina, con Odebrecht y con Carbón, no tiene futuro. No tiene futuro. Nosotros le llevamos esta revista que resume un debate, un estudio que tuvimos aquí precisamente en diciembre, antes de que explotara el escándalo de Odebrecht, y está claro que Punta Catalina puede ser concluida a gas natural. Pero el gobierno alega que aunque inicialmente el proyecto fue concebido para que en República Dominicana se produjera energía a través del gas natural, se dispararon los precios digamos que disponibilidad no es igual. Es una leyenda que nadie acepta en el mundo. Solamente la ignorancia permite decir a funcionarios las cosas que dicen, la ignorancia del público dominicano. Aquí ha habido gas desde hace varios años. Trae gas por Boca Chica, Andrés Boca Chica. Pero hay dificultades en el suministro de gas. Hay que negociar con ellos. Los contratos hay que hacerlos a largo plazo. Pero AES tiene, nosotros hemos hablado con AES. AES tiene todo el gas que se necesita en este país sin ningún problema. El problema de AES puede ser la monopolización del gas. Otra vez, negociar con AES de nuevo. Negociar con AES un contrato más. Digo yo, ante la experiencia que hemos tenido... No, pero ellos son suplidores de gas. Okay. Entonces, es importante discutir con ellos la posibilidad de que el 3.7 de su capacidad de desembarco de gas es lo que se llevaría a Punta Catalina. 3.7 nada más. Toda la necesidad de gas que tendría Punta Catalina representa eso, menos del 4% de la capacidad que tiene AES de desembarco. Ahora, el gobierno, la CDE, como en este es un país de monopolio, el gas también está monopolizado. Entonces tienen que discutirlo. Ahora, lo que es inaceptable en el mundo es que se levante una planta en un país como este, que sobra sol y viento, un país turístico, precisamente dos tremendas plantas de carbón, porque no son las Itabo ni Barahona, que son planticas, sino 2 megas plantas de carbón, habiendo esta otra posibilidad y creando a un país que es víctima del cambio climático, precisamente transformándonos nosotros un emisor mayor de lo que éramos antes, cuando hemos estado reclamando precisamente a la comunidad internacional, a los mayores emisores de dióxido de carbono, una asistencia especial a nosotros y a los demás estados insulares, que somos los que más peligro corremos con el cambio climático, que somos más vulnerables. Entonces eso no Punta Catalina sola, es decir, las 2 plantas de Punta Catalina va a incrementar un 20% el total de las emisiones de dióxido de carbono, sin contar la catástrofe de salud que va a haber en la zona. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por aceptar nuestra invitación y sobre todo por ese esfuerzo extraordinario de llegar al aeropuerto a las 2:30 de la mañana y estar aquí a las 6. Muy agradecido y importantísimo esto. Sumamente importante. Señores, hay aquí
la justicia va a tener que cambiar. Pero los ciudadanos tienen que poner la prueba. En un momentito vamos a conversar con Claudio Antonio Camaño Vélez, quien ha sometido un recurso ante la justicia para juzgar al Ministerio de Interior y Policía y al DNI por espiar a los ciudadanos a través de la intervención de los teléfonos, hecho confesado, ¿verdad? Hecho confesado. Primero, lo que dijo el ministro de Interior y Policía aquí. Segundo, el hecho de que cuando estaba un grupo de jóvenes entregando un documento en la Procuraduría, entonces ellos dijeron que detectaron un plan porque le estaban oyendo la conversación por teléfono. Para intervenir un teléfono se necesita una decisión de un juez, porque haya una investigación abierta. No pueden improvisar que una gente que llegaron a la Procuraduría le está interviniendo los teléfonos. Eso es muy, muy, muy importante, porque eso es un crimen en todas partes del mundo. Motivó la renuncia de un presidente de los Estados Unidos. Eso es delincuencia. Entonces, de eso vamos a hablar con Claudio Antonio Camaño Vélez dentro de un momento, y gracias de nuevo a Enrique de León. Gracias de nuevo a ustedes. Regresamos.